Te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio. Gracias por estar acá, por volver a sumarte a este espacio en el que me encanta darte herramientas, me encanta darte ideas, opciones para que vos puedas mirar tu rol y tu ejercicio profesional desde otro enfoque. Y hoy quiero hablar de un tema que es muy sensible, que es muy complejo a veces de abordar y tiene que ver con esas relaciones políticas, con esas vinculaciones dentro de nuestra organización. Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Espero no excederme más de media hora hablando de esto, pero es un tema al que le quiero dar como mucha profundidad porque es algo que marca un antes y un después, cuando lo podemos entender, cuando lo podemos aprender y ejercitar y desplegar en nuestra organización, en cómo nos ven, en cómo vamos generando mejores resultados, y es una de las principales competencias que tenemos que desarrollar cuando pasamos de un rol más de analista, un rol técnico, un rol de especialista en el conocimiento, para empezar a tener tal vez un rol más de liderazgo, un rol de decisor, ¿sí? O decisora, por supuesto, en el momento en el que tenemos que pasar a un puesto que requiere mucha más habilidad política. Y déjame ir un poquito hacia mi historia, no para ser autorreferencial, sino para mostrarte en un ejemplo concreto cómo esto pesa y cómo esto juega en nuestro ejercicio profesional. Cuando yo era analista, ¿sí? Ustedes recuerden que yo vengo del mundo de la corpo, estuve 16 años trabajando en una empresa multinacional. En ese momento yo tenía, bueno, como mucha competencia técnica y venía del mundo académico, tenía muy fresco lo que estaba aprendiendo en la universidad, ni bien terminé la universidad me metí en la maestría, entonces seguí como con ese ejercicio de mucha vinculación con el mundo de lo que debería ser la comunicación interna dentro de una organización, con lo que debería ser en la teoría el ejercicio de la comunicación o de la profesión en las empresas. Claramente, al momento en el que yo tenía que presentar planes, campañas y demás, iba todo perfecto. Pero al momento en el que yo tenía que defender esas planes o esas campañas en una mesa junto a los gerentes o directivos o decisores u otros jefes, empezaba a ver que me hacían ciertos guiños, mis jefes o mis mentores, ¿no? Me decían, bueno, hasta acá sí, esto lo podemos cambiar, esto podemos hacerlo de una manera, podemos hacerlo de otra. Empezaba a ver que estaban sucediendo cosas en la mesa que yo no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Y que incluso mi jefe por ahí en privado me había dicho algunas cosas y que en la mesa de conversación estaba yendo para otro lado. Entonces me agarraba muchos enojos, me agarraba muchas broncas, mis planes que estaban perfectamente diseñados en mi cabeza, por supuesto, al momento de tener que defenderlos o tener que hacer las conclusiones del encuentro habían cambiado sustancialmente, generalmente para hacer menos, generalmente achicando, ¿no? el impacto. Pocas veces era como, bueno, hacer mucho más de lo que habíamos planeado, sino todo lo contrario. Entonces, claro, yo me quedaba como rumiando con estas situaciones y muchas veces tenía como estas conversaciones a solas después de qué pasó que yo me perdí o por qué dijimos una cosa y después salimos con otra. Y con el tiempo y por supuesto con el feedback y con el acompañamiento, me fui dando cuenta de que justamente había cosas que van por fuera de lo técnico, por fuera de lo que es correcto desde el plano teórico o desde el plano de los libros, para entender que en las organizaciones pasan cosas que nos gusten o no nos gusten, se dan así. Los juegos de poder, la devolución de favores, gente que no es tan permeable a recibir ideas, gente que tiene otros estilos y con los que nosotros tenemos que convivir y que muchas veces necesitamos esas personas de nuestro lado para que las cosas sucedan. Entonces, aprender esto,
aprenderlo desde cómo ver las situaciones y cómo plantear conversaciones y abrir espacios es fundamental para cualquier profesional que quiera sobrevivir, crecer, desarrollarse en las organizaciones. Ahora justo me compré un libro de André Hatun que habla justamente de eso, estoy súper entusiasmada, voy de a poquito. Es un libro que no es tan grande, entonces lo voy a ir leyendo de a poquito y estoy segura de que me va a traer incluso mucha vivencia, ¿no? Desde el plano práctico. Y creo que justamente este libro habla de la política, ¿no? En las organizaciones. Y es algo en lo que hace un tiempo atrás no se hablaba mucho. De hecho, yo hice mi trabajo de tesis de maestría hablando de las relaciones de poder en la organización. Y es un tema en el que no había otras tesis en ese momento, ¿sí? No, todo el mundo hablaba tal vez de cosas más digitales, de la irrupción de las redes sociales, o sea, de cosas que en ese momento tal vez eran como un boom, pero nadie estaba dispuesto a hablar de las redes de poder, de cómo se ejerce el poder dentro de las organizaciones. Entonces, es fundamental que aunque no tengamos un complemento teórico de eso, sí empecemos a saber que eso existe, que eso está, nos guste o no nos guste, y que nuestro saber técnico, nuestro expertise de conocimiento técnico profesional de nuestra disciplina nos va a llevar hasta un punto, pero que si queremos sobrepasar ese nivel para poder ganar posicionamiento, autoridad, respeto y que las cosas sucedan y llegar incluso a mesas de decisión, tenemos que conocerlo. Hecha toda esta introducción, quiero darte algunas recomendaciones para que empieces a poner esto en tu mente y decir, a ver, si esto lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, lo vi, soy capaz de percibirlo, ¿sí? Por supuesto, eso es un músculo que se entrena, no es algo que venimos con un chip del pensamiento estratégico o un chip de cómo movernos políticamente en nuestra organización. Y de hecho es una destreza porque cada organización es distinta y cada cultura organizacional es distinta y en cada organización se toman decisiones desde puntos políticos muy diferentes. Entonces, recomendación número 1. Empezá a mostrarte, empezá a elevar tu voz, empezá a ganar visibilidad. Yo hablo mucho de esto, vas a encontrar varios episodios en este podcast en el que podemos hablar de empezar a mostrarte de vuelta, no desde los brillos y las plumas y mostrarte para como la carita sonriente, no queremos eso, pero sí queremos que estés habitando la organización, que te vean fuera de un mail, ¿sí? De un asunto de mail, que puedas habitar comedores, pasillos, plantas, si estás en el mundo presencial, ¿no? Que puedas aprovechar incluso los días que vas presencial a la oficina para tomarte cafecitos con la gente, habitar espacios comunes, que te vean, que te reconozcan, que te identifiquen, habla con las personas. ¿Por qué es importante esto? Porque la gente necesita saber quién sos, ¿sí? A qué te dedicas, quién es esa persona que lleva estos temas. Necesitan asociarte con tu tarea. Habla de quién sos, de qué haces, de qué proyectos tenés en marcha y de cómo podés ayudar. Habla desde dónde podés cooperar en la organización. Y habla, por supuesto, siempre desde ese lugar de responsable de, o equipo de, o líder de, ¿sí? Porque es el momento donde pueden asociar que para estos temas hay que hablar con vos. Si vos estás en un mundo totalmente virtual, es decir, que estás en un trabajo que es totalmente digital o que tenés equipos deslocalizados, lo podés hacer igual, vas a tener que hacer un esfuerzo doble para poder generar slots tal vez de conversación con algunas personas en particulares, pedir mucho reunioncitas, decir, mira, no nos conocemos, pero yo estoy en el área de comunicación, me gustaría charlar para que me conozcas. Esas son conversaciones como muy intencionales. Pero también podés habitar otros espacios, por ejemplo, participando de formaciones, participando de espacios y abriendo micrófono, poniendo cámara, ¿sí? Entonces, que vos estés presente en esos espacios de formativos, aunque no sea un tema que específicamente te interese, pero es un esfuerzo que tenés que hacer extra, un esfuerzo muy intencional. Los dos son esfuerzos, los dos llevan tiempos, pero los dos van a hacer que empiecen a reconocerte como esa figura pública que quieres ser. Recomendación número 2, trata bien a todos. Esto parece una
cosa obvia para las personas que les sale fácil, pero no todo el mundo le sale fácil. A veces, cuando estamos en momentos de tensión, en momentos de mucha estrés o de adrenalina, podemos tener actitudes muy crudas con otros, ¿sí? O incluso ser selectivos con a quienes tratamos bien y a quienes no tratamos bien, ¿sí? No es una apreciación de valor, no es que te diga que no lo estás haciendo, ¿sí? Pero a veces, ¿no? Las personas menos esperadas son las que más nos pueden ayudar. Por ejemplo, las personas de seguridad, las personas de limpieza, analistas nuevos que ni conocemos y que, bueno, no importa quién, trata bien a todos. Hay personas de vuelta que tratan bien de los líderes para arriba, y eso no está bueno. O tratan bien a los colaboradores, pero no a los tercerizados. O tratan bien a los de oficina, pero no a los de planta. O no a los pasantes. Digo, el respeto, la cordialidad, la amabilidad, el registrar, el percibir que hay una persona en tu mismo espacio, saludar, digo, y sobre todo esto de ojo con los ataques, ¿no? A veces uno de enojos y de hablar mal o de contestar mal, o de poner excesiva presión, por ejemplo, con proveedores, ¿sí? Tratar bien a las personas hace que vos vayas generando esa marca personal tuya, vinculada a un determinado trato, a un determinado valor humano, a una determinada forma de ser. Y las relaciones cambian todo el tiempo. Es decir, que una persona que por ahí vos no tenías en el radar, mañana puede estar en una posición que te beneficie o puede ser un gran influenciador de opinión de otros. No digo que seamos especuladores y que tengas que tratar a la gente bien solo porque puede haber una sanción o una consecuencia. Ojalá no se me malinterprete lo que quiero decir, pero me refiero a que cuando nosotros tratamos bien a todas las personas, nos va a volver, ¿sí? Nos va a volver de cualquier forma. Y esto puede ser como algo holístico, pero también algo muy político, ¿sí? Te va a volver porque esa persona a la que le hiciste un favor resulta que era, por ejemplo, muy allegada o muy allegado a una persona que vos necesitas y que es clave para destrabarte procesos. Entonces es muy importante que empecemos a tener esa conciencia al momento de relacionarnos con otros también. Tercer recomendación, relacionarte con influenciadores de opinión. A veces nosotros no tenemos llegada directa a las personas ante las que queremos posicionarnos. Por ejemplo, nuestro CEO o un gerente o el gerente de operaciones que está en otro lado. Pero nosotros no tenemos ese acceso cercano, pero sí conocemos a alguien en común que nos puede ayudar y que nos puede servir de puente. Algún jefe, algún mando medio, algún amigo, el hijo, quien sea. Digo, hay personas que podemos nosotros tener acceso y que esas personas hablen bien de nosotros o hablen de que el equipo de comunicación o de recursos humanos está haciendo tal cosa, ¿sí? Entonces, empezar a tejer esas redes de contactos con intención, cuando tenemos la intención, por ejemplo, de posicionarnos, es algo súper valioso. Muy relacionado con esto, una cuarta recomendación que te doy es no hables mal de las personas. No hables mal intencionalmente. Y es muy difícil porque a veces el chisme o la queja está como puesta en una moneda corriente, ¿no? Es como muy habitual y en los memes de Instagram encontramos millones de estos, ¿no? De el compi que habla mal de otro y es muy habitual. Y a veces hasta como muy inocente. Pero esa inocencia nos puede traer serias consecuencias si eso se filtra o si eso se sale de los bordes que nosotros nos imaginábamos. Entonces, sé muy prudente, ¿sí? En una cosa es hacer un chiste, o en una cosa es hacer una complicidad interna, una camaradería, un compinche, qué sé yo, y otra cosa es hablar mal de la gente, ¿sí? Es como hablar mal de sus capacidades, decir que la otra persona, no sé, es un inútil o lo que sea, ¿no? Es como empezar a hablar mal realmente del trabajo de otro o de lo que hace, porque como a nosotros no nos gustaría que nos pase, digo, también cuidar al resto. Y además es muy sensible porque aquel que lleva también trae, ¿no? Y aquel que trae también lleva, entonces ojo con este tipo de cosas, cuidemos mucho nuestra reputación. Siempre es mejor hablar bien de las personas que hablar mal de las personas en público. Guarda con eso, realmente. Quinta recomendación, cuando tengas que decir algo negativo, elegí muy bien tus palabras, ¿sí?
ejercítate mucho en el uso del feedback, ¿sí? En las técnicas de feedback, para poder decir que no, o que algo no te gusta, o que algo no está bien hecho, para marcar errores, para marcar cosas que no están acorde a tus expectativas o tu mirada, desde una manera muy respetuosa, muy asertiva, muy firme, ¿sí? Y fundamentada. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros, como vemos nuestra capacidad o nuestro expertise técnico en juego, empezamos a decir, no, es que los demás no saben nada, es que se creen ellos que van a decir cómo son las cosas, yo soy la experta, yo sé de esto, soy yo la que tiene como la verdad o la razón en esto y ellos no saben nada. Y la verdad es que eso no solamente genera mucha resistencia, eh, los pone a los otros en un lugar de inferioridad o de inferioridad de condiciones, y también nos quita a nosotros como esa posibilidad de aprendizaje y de construcción desde el respeto. Entonces, al momento en el que nosotros tengamos que decir, mira, no estoy de acuerdo con esto, o no salió como esperaba, o marcar errores, ejercitate, ¿sí? En esa comunicación como más asertiva, y las técnicas de feedback te pueden servir un montón. No te voy a dar acá en este espacio todas las recomendaciones, pero sí es algo muy útil que tenemos que nosotros aprender, incorporar y, por supuesto, predicar con el ejemplo. Y por último, para cerrar toda esta batería de herramientas que te quiero dar para este aprendizaje como más político, es empezar a tener mucha conciencia de tu emocionalidad, de cuáles son esos factores que detonan, ¿sí? Tus enojos, tus frustraciones, tus inseguridades, conocerte mucho vos y también aprender a dominar desde esa inteligencia emocional, no activarla en los demás. Cuando vos conoces a las personas con las que estás trabajando, y lo bueno es que al trabajar en organizaciones tenemos esa posibilidad, ¿no? de ir conociendo mucho mejor a nuestro jefe, a nuestros líderes, a nuestros decisores, a nuestros equipos, a nuestros compañeros, para poder entender, bueno, cómo abordar mejor a las personas, cuáles son los detonantes de ellos, ¿sí? Pero antes de focalizarte en ellos, siempre, siempre empecemos por nosotros mismos. Entonces, si a mí, por ejemplo, Susana, me genera como enojo que critiquen mis habilidades o mis competencias profesionales, tengo que saber que ese es mi punto débil, que ese es como el botón de la ira de intensamente, ¿no? El enojo se me activa. Bueno, entonces lo tengo que saber que eso ahí me hacen pisar el palito. Entonces, teniendo mucho más control emocional, conociéndome y teniendo primero esa visibilidad, después puedo generar esas estrategias para poder sortear esas situaciones de la mejor manera. Ok, entiendo que no estés de acuerdo conmigo, podemos tener diferencias de opinión, mi punto por ahí apunta a esto, a lo que yo he vivido, a mi experiencia, probemos, ¿sí? Anímate también a que las otras personas tomen decisiones y nos salgan bien, digamos. Pero no para que les vaya mal, ¿no? Sino también porque, bueno, es posible que no tengas la razón de todo, es posible, y no pasa nada. Entonces, esta última recomendación que te quiero dar tiene que ver con este conocimiento, que muchas veces necesitamos ayuda para verlo, porque generalmente no somos tan conscientes de cuáles son nuestros puntos débiles. Generalmente necesitamos que alguien más nos los haga ver. Y esto en las mentorías se trabaja mucho porque es donde yo puedo ver y escuchar lo que la persona dice y digo, mira, por lo que estoy escuchando me da la sensación de esto. Tengo entrenada esa percepción o incluso creo que algunas cosas me salen intuitivamente, de poder entrenar esa percepción y darte ese espejo, ¿no? Darte esa mirada sobre lo que vos estás atravesando o cómo te estás comportando o las frases que estás utilizando y que por ahí no son las adecuadas. Eso lo trabajo mucho en los espacios 1 a 1, que es justamente ese lugar de vulnerabilidad en donde nosotros podemos abrir y esa caja fuerte, ¿no? Que es nuestro ser profesional y decir, bueno, así estoy haciendo las cosas, hasta ahora no me funcionó, o para mi siguiente paso necesito generar otras competencias, necesito generar otras habilidades. O soy nueva en este rol y me estoy dando cuenta de que con la cajita de herramientas que tengo no me está alcanzando y esta es una muy buena oportunidad para trabajarla, ¿sí?
Hago el recap, hago el resumen de este episodio. Quiero que empieces a tener mucho más en el radar, en la dimensión política, la dimensión de las relaciones, para tu crecimiento profesional, para jerarquizar tu área, para jerarquizar tu rol desde una manera mucho más completa e integral que no tiene que ver solo con tu conocimiento técnico, ¿sí? Y para eso te di algunas recomendaciones que yo veo que sirven, que las he comprobado con mis mentorados y por supuesto también en mí misma. Una, empezar a elevar la voz y a tener mucha más visibilidad y exposición en la esfera profesional, en la escena profesional también. Trata bien a todos, ¿sí? Es importante los tratos y cómo vos te relaciones y la imagen que se hagan los demás de vos y de cómo son tus valores y tu forma de comportarte. Relacionate, ¿sí? O teje vínculos para poder ampliar tu red de contactos y sobre todo llegar a influenciadores de opinión, no solamente a decisores. No hables mal de las personas, evita mucho el chisme, la queja constante, la crítica destructiva hacia los demás. Usa frases asertivas, entrenate en feedback, entrenate en esta comunicación que va a permitir que vos plantees tus puntos de vista de una manera que no caigan mal, de una manera que no levante barreras defensivas y mucho más que no sean vistas como un ataque. Y por último, entrenate en tu habilidad de leerte emocionalmente, conocerte personalmente y poder implementar estas herramientas de inteligencia emocional que van a hacer que puedas tener mucho más dominio de esa parte nueva que tenemos que empezar a ejercitar, que por ahí hasta ahora no necesitamos desarrollar, ¿sí? Nada de todo esto es para que te sientas mal ni que lo estás haciendo mal. La idea es poder ampliar capacidades, ampliar esa caja de herramientas y que a partir de ahora tengas muchas más probabilidades de tener éxito en tu carrera, de llegar a tus metas profesionales. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo episodio. Por favor, déjanos en comentarios, escribinos por Instagram, por LinkedIn, para saber si algo de esto te resuena, si te sentís identificado en tu cotidianeidad organizacional, que me va a encantar saber que llegaste hasta acá y que estamos en conversación abierta. Muchas gracias.